Día 1. Me desperté todo aletargado y pesado. Quizás es el clima, esta oscuridad de principios de invierno siempre me afecta. La ventana estaba empañada por dentro, y apenas podía distinguir la calle desde mi cuarto. Una ducha rápida, me vestí, y fui a la cocina a desayunar. Tostadas con mantequilla y un poco de queso. Últimamente, me ha dado por los quesos finos, casi me siento como un gourmet. Terminé con un café, me lavé los dientes, y en media hora estaba listo para el trabajo. Quería llegar temprano a la escuela hoy. Había unos cuantos papeles que había dejado pendientes y que necesitaba calificar antes de las vacaciones de invierno. Quería devolver los exámenes de biología que no habían salido tan bien, para que los estudiantes pudieran rehacerlos después de las vacaciones. Me puse los zapatos, me abroché el abrigo de lana marrón, estaba listo para salir. Una última mirada al apartamento, por costumbre, y luego abrí la puerta. Y ahí fue cuando me llevé la primera sorpresa. La entrada estaba sellada. Una lámina gruesa y transparente de plástico cubría la salida. La puerta se abría hacia adentro, pero el marco había sido sellado herméticamente. Al principio, pensé que era un error, quizás una obra en el edificio, quizás una confusión. Extendí la mano con cuidado para tocarla. El plástico estaba frío y tenso, con cinta de cuarentena amarilla y roja a lo largo de los bordes. Profesionalmente pegada al marco. Por un momento me quedé ahí parado, confundido. Alguien, o algo, me había sellado adentro. ¿Pero por qué? Me apoyé contra el plástico, tratando de ver el pasillo. Quizás era solo un juego de luces, pensé. Pero cuando presioné con más fuerza, una figura negra apareció justo detrás del marco de la puerta. En el momento en que me vio, gritó: «Apártate del plástico». Una voz masculina aguda y enojada. Luego vino un sonido metálico distintivo, el inconfundible clic de un arma que se preparaba. Retrocedí asustado y corrí a la sala de estar. Escondiéndome detrás del sofá, me agaché en el suelo, temblando. Esperé, por gritos, por pasos, por cualquier cosa. Pero no pasó nada. La barrera de plástico permaneció intacta. El hombre de afuera no entró. Simplemente se quedó ahí parado, inmóvil. Después de un rato, salí a gatas de detrás del sofá. Me dirigí hacia las ventanas. Al principio, pensé que también estaban empañadas, pero no lo estaban. También habían sido selladas, cubiertas completamente de plástico. La luz que se filtraba a través de ellas era tenue y amarillenta, y mi apartamento brillaba débilmente con ese tono enfermizo y estéril, como si todo el lugar se hubiera convertido en una cámara de cuarentena gigante. Día 5. He sido prisionero en mi propio apartamento durante 5 días. Eso es tiempo de sobra para inspeccionarlo todo, para analizar, para observar, para intentar algún tipo de evaluación lógica de lo que me está pasando. La hipótesis más plausible es que me he convertido en el sujeto de un experimento. Si me ofrecí como voluntario o me tomaron sin mi consentimiento, no lo sé. Pero todos los indicadores apuntan en esa dirección. La comunicación ha cesado por completo. Mi teléfono no funciona, la pantalla parpadea, los botones no responden. Se comporta como si estuviera bajo una interferencia electromagnética constante, como si algún tipo de inhibidor de frecuencia estuviera activo en la zona. El televisor solo produce estática, sin señal, sin sonido más allá del ruido blanco. El agua y la electricidad, sin embargo, siguen funcionando. Ese detalle es significativo, significa que alguien está manteniendo deliberadamente los servicios públicos. No quieren que me muera. Solo me quieren aquí. Lo más extraño es la comida. Cada mañana, llegan comestibles frescos a mi refrigerador. Nunca escucho que se abra la puerta, nunca veo movimiento, pero las estanterías siempre están abastecidas. No sé cómo llega. O hay un punto de acceso oculto a este apartamento, o el método de entrega es algo completamente diferente, quizás un protocolo de suministro automatizado dentro de los parámetros de un estudio controlado. Los primeros días, estaba nervioso. Esperando que pasara algo. Esperando una explicación. Pero no pasó nada. Mantuve la puerta principal abierta por un tiempo, esperando vislumbrar algo en el pasillo. Solo vi al guardia, siempre el mismo uniforme negro, la misma postura, inmóvil. Se turnan cada 6 horas. Sin palabras, sin gestos. El intercambio es perfectamente sincronizado, de precisión militar. Sin ninguna forma de entretenimiento, me he dedicado a leer. Libros viejos, a medio terminar, dejados en las estanterías durante años. Hay una extraña paz en eso. Dentro de estas paredes, mi concentración se agudiza, mis pensamientos se alinean. En cierto modo, el encierro en sí mismo se siente ordenado.
casi agradable. Quizás así es como se comporta la mente cuando empieza a adaptarse al cautiverio. Día 8. Ya no sé qué hora es. Después de 8 días de encierro, los días han empezado a difuminarse. Mi ritmo biológico, algo que antes daba por sentado, ha perdido sus señales externas. Ya no puedo saber cuándo es de mañana o de noche. Llevo la cuenta. Cada vez que oscurece, trazo una línea en la pared. Durante el día, intento juzgar el paso del tiempo por la luz amarillenta que se filtra a través de las láminas de plástico que cubren las ventanas, pero no puedo ver la calle en absoluto. Sin movimiento. Sin sonido. El mundo exterior se ha quedado completamente en silencio. Los libros ya no me entretienen. Las palabras siguen ahí, cuidadosamente dispuestas, pero su significado se siente hueco. Mis días se han convertido en un ciclo monótono. Odio estar sentado en el sofá, esperando que pase algo, cualquier cosa. He intentado hablar con el guardia de afuera. Grité, hice preguntas, incluso le supliqué que me respondiera. Pero no lo hizo. Ni una palabra. Ni un solo gesto. Así que me siento durante horas en la sala de estar, observando cómo la débil luz amarilla se filtra a través del plástico y baña las paredes. El color es enfermizo, pálido como si alguien hubiera filtrado la vida de la propia luz solar. Desde ayer, tengo un dolor de cabeza que me parte la cabeza. No sé qué lo está causando. Quizás es la falta de aire fresco, o una respuesta psicosomática al encierro prolongado. El dolor fluctúa, una presión rítmica detrás de las sienes, a veces seguida de mareos. El agua y la electricidad siguen funcionando. Cada mañana la nevera se repone, pero incluso la comida ha perdido su atractivo. Los sabores están apagados. Todo sabe igual. Día 10. Durante los últimos 2 días, me he sentido fatal. El dolor de cabeza no se ha ido, de hecho, empeora por horas. Se siente como si algo dentro de mi cráneo se estuviera expandiendo, como si mi cerebro estuviera bajo presión, tratando de salir a la fuerza de los confines del hueso. Por si fuera poco, han aparecido nuevos síntomas. Náuseas severas, vómitos, pérdida total del apetito. No puedo retener la comida ni los líquidos. Más de una vez he perdido el control de mis funciones corporales. Intenté ducharme, pero incluso los movimientos simples me agotan. Probablemente tengo fiebre. Todo mi cuerpo tiembla, mis músculos se contraen involuntariamente. Mi piel se siente fría al tacto, pero por dentro ardo de calor. Cuando me miré al espejo, mis pupilas estaban dilatadas, mis ojos inyectados en sangre, mi cara pálida. Basándome en estas observaciones, sospecho una infección aguda, o quizás una reacción tóxica, posiblemente a algo en el suministro de alimentos. Ayer me arrastré hasta la puerta principal y le supliqué al guardia vestido de negro que me ayudara. No respondió. Ni una palabra. Desesperado, intenté provocarlo, incluso vomité en el suelo cerca de la puerta, esperando que eso provocara una reacción. Asumí que no permitirían que su sujeto experimental muriera. Pero no pasó nada. Solo silencio. Ahí fue donde perdí el conocimiento, justo ahí, junto a la puerta. Cuando me desperté, estaba en mi cama. El apartamento estaba impecable. El aire era fresco, la ropa de cama cambiada, el suelo fregado. No quedaba rastro de nada de lo que había pasado. Cada superficie estaba libre de polvo, desinfectada. No tengo ni idea de cómo volví a la cama. Pero alguien, o algo, debe haber entrado mientras estaba inconsciente. Curiosamente, ahora me siento mejor. El dolor de cabeza ha disminuido. La fiebre ha remitido. Es extrañamente reconfortante, este estado de recuperación. Mi cuerpo parece estar regenerándose, aunque no entiendo cómo, ni por qué mecanismo. Quizás me están monitoreando, e intervienen solo cuando mi sistema alcanza un umbral crítico. Día 14. Han pasado 4 días desde la última vez que recibí comida. El refrigerador está completamente vacío, y cada mañana sigue así. Lo que es realmente extraño es que no siento hambre en absoluto. No hay gruñidos en el estómago, ni mareos, ni ninguno de los síntomas habituales de la hipoglucemia. De hecho, a veces me siento inusualmente ligero, como si mi cuerpo hubiera cambiado a alguna fuente de energía alternativa. Objetivamente, esto contradice todos los principios fisiológicos conocidos. El cuerpo humano, en tal privación, entra en un estado catabólico, primero agotando las reservas de glucógeno hepático, luego consumiendo el tejido muscular y las reservas de grasa. El proceso va inevitablemente acompañado de fatiga, dolor muscular y embotamiento cognitivo. Pero no experimento nada de eso. Solo un cambio físico visible, mientras mi mente permanece clara. He perdido mucho peso.
Los huesos debajo de mi piel están definidos con nitidez, los músculos casi desaparecidos, pero no siento dolor. Es como si mis nociceptores se hubieran apagado, o un mecanismo inhibidor central en el sistema nervioso se hubiera vuelto permanente. Parece que la vía de neurotransmisión para el hambre, entre el tronco encefálico y el hipotálamo, se ha interrumpido, o posiblemente se ha reorganizado en un patrón de retroalimentación completamente nuevo. Mi metabolismo ya no se comporta como el de un ser humano. Esta mañana me miré al espejo de nuevo. Mi piel es pálida, de tono grisáceo. Los capilares debajo de mis ojos han desaparecido, mi cara está hundida. No sé si esto se debe a la hipoxia, a la degradación de la hemoglobina, o a alguna transformación metabólica desconocida. Pero ahora estoy seguro, el sistema biológico que una vez entendí ya no funciona dentro de mí. Mi cuerpo ha empezado a obedecer reglas diferentes. Y a pesar de mi miedo, necesito entender cuáles son esas reglas. Día 15. Mi cuerpo ha cambiado. No sé qué lo desencadenó, pero la transformación es innegable. En los últimos días, he realizado varias observaciones sobre mí mismo. Han pasado más de 6 días desde la última vez que comí o bebí algo. Según todos los estándares fisiológicos, mi cuerpo ya debería haberse derrumbado, insuficiencia renal, deshidratación y alteración metabólica formando una tríada fatal. Sin embargo, sigo aquí, completamente consciente, sentado en la sala de estar, mirando las ventanas cubiertas. Ya no puedo tolerar la luz. Incluso el más mínimo rayo de sol me causa un dolor agudo y ardiente en los ojos, como si mis retinas se hubieran vuelto hipersensibles al espectro visible. Una explicación fisiológica podría ser el agotamiento de la melanina o la degeneración de la retina, pero es igualmente posible que mi sistema nervioso haya comenzado a responder a los estímulos fóticos de una manera completamente nueva. El dolor es insoportable, así que he cubierto todas las ventanas con mantas. El apartamento ahora existe en un estado de crepúsculo perpetuo, pero al menos el ardor se ha detenido. Mi segunda observación: este no es mi apartamento. Cada detalle parece el mismo, una copia casi perfecta, pero las discrepancias son sutiles y consistentes. Las paredes no tienen grietas, aunque han estado ahí durante años. La puerta del dormitorio, que solía atascarse y nunca cerraba del todo, ahora encaja perfectamente en el marco, como si fuera nueva. Incluso los tablones del suelo suenan diferentes bajo mis pies. Todo el espacio se siente reconstruido, como si alguien replicara el entorno de mi vida, pero no con exactitud. He dejado la puerta principal completamente abierta. Ya no me importa que los guardias estén afuera. El miedo que sentía antes se ha ido. No estoy seguro de si esto es apatía, desensibilización neurológica, o simplemente el apagado del instinto humano de autopreservación. Mi cuerpo es otra cosa ahora. Y el espacio que me rodea, se siente como un entorno controlado. Una réplica de laboratorio de la realidad, donde me están estudiando mientras intento determinar cuánto de mí sigue siendo humano. Día 17. Mi cuerpo sigue cambiando. No sé qué inició precisamente el proceso, pero el patrón biológico es inconfundible. Los síntomas anteriores, aversión a la luz, reducción de la temperatura corporal, pérdida del hambre y la sed, ahora se han unido a nuevos y sorprendentes signos. Esta mañana, se me cayeron todos los dientes. No hubo dolor, ni sangrado, simplemente se aflojaron y se deslizaron silenciosamente de sus alvéolos, como si las células del ligamento periodontal hubieran recibido una señal de autodisolución. Cuando pasé la lengua por las encías, la superficie se sintió suave y fría. Unas horas después, empezaron a aparecer nuevos dientes. Son mucho más afilados y largos de lo que debería ser una dentición humana. Los incisivos se estrechan hasta formar puntas, los caninos han crecido desproporcionadamente, y los molares son acanalados, depredadores, casi aserrados. Anatómicamente, tal velocidad regenerativa sería imposible. El nuevo tejido probablemente no está basado en fosfato de calcio como el esmalte normal, sino que está compuesto por algún biopolímero más duro y desconocido, quizás el resultado de un proceso de mineralización alternativo. Mi cabello también ha empezado a caerse en masa. No en parches, sino uniformemente, como si los folículos hubieran recibido simultáneamente una señal apoptótica. Mi cuero cabelludo ahora es liso, pálido y frío al tacto, como la superficie de una figura de cera. La fotosensibilidad se ha vuelto extrema. Incluso el más mínimo rayo de sol perfora mi visión con un dolor abrasador. Mi piel pica violentamente, como si estuviera sufriendo una reacción alérgica inducida por fotones.
Mis pupilas permanecen completamente dilatadas, y mis retinas parecen haberse adaptado por completo a la oscuridad. Puedo distinguir incluso las fuentes de luz más pequeñas con una claridad inquietante. He oscurecido todas las ventanas. Solo un tenue resplandor se filtra a través de la puerta abierta, e incluso eso es intolerable. La oscuridad ya no es un enemigo. De hecho, siento que mis ojos funcionan mejor dentro de ella. Todavía intento interpretar todo esto dentro de parámetros científicos, pero la biología que una vez conocí no ofrece ninguna explicación. La evolución no da este salto, a menos que alguien le dé un empujón. Día 19. No puedo dormir. No es que tenga noches de insomnio, la necesidad de dormir en sí misma se ha ido. Mis ojos no se cansan, mi cuerpo no anhela el descanso. Mi mente permanece constantemente activa, pero no siento ninguno de los agotamientos que solía traer la vigilia prolongada. Fisiológicamente, esto es imposible. En los humanos, la privación del sueño conduce a la desintegración neurológica en cuestión de días. Alucinaciones, confusión, arritmia cardíaca. No muestro ninguno de estos síntomas. Es como si los mecanismos de regeneración neuronal estuvieran funcionando sin descanso, o como si mi cerebro hubiera desactivado por completo los circuitos responsables de los sueños y la fatiga. A veces miro por las ventanas cubiertas para saber si es de día o de noche. El tenue resplandor amarillo es mi único punto de referencia, pero mi sentido del tiempo se ha ido. El día y la noche se han vuelto indistinguibles, como si el mundo hubiera olvidado cómo girar. Pero hoy, algo pasó. Acababa de empezar a retirar la manta que cubría la ventana cuando escuché pasos en el pasillo, seguidos del crujido de la lámina de plástico. 2 soldados armados con uniformes negros entraron en la sala de estar. Al suelo. Gritó uno. Cuando no reaccioné lo suficientemente rápido, el otro gritó. Al suelo, carajo. Uno de ellos me apuntó con una linterna directamente. La luz era cegadora. Sentí como si mis ojos se estuvieran derritiendo, una picadura ardiente extendiéndose por mi piel. Caí al suelo y me quedé inmóvil. Un soldado se paró sobre mí mientras el otro comenzaba a registrar el apartamento. Luego entró una tercera figura. Llevaba un traje amarillo para materiales peligrosos, con la cara completamente cubierta por la máscara. Dejó una caja metálica a mi lado, instrumentos médicos estériles dentro. La abrió, sacó un vial y una jeringa. ¿Qué me hiciste?, pregunté. No respondió. ¿Por qué haces esto?, insistí. Cálmate, dijo finalmente. Solo vamos a tomar sangre. ¿Por qué estoy encerrado aquí? ¿Qué es esto?, intenté preguntar, con la voz temblorosa. No hicimos nada, respondió fríamente mientras la aguja perforaba mi brazo. Tú te hiciste esto a ti mismo. Sus palabras dolieron más que la inyección. ¿Qué quería decir con eso? No había hecho nada. Enseñaba biología. Calificaba exámenes. Vivía mi vida. Observé cómo mi sangre llenaba el vial. Fluía más espesa de lo que debería, su color antinaturalmente oscuro, casi negro. El médico agitó ligeramente el vial, estudiando su viscosidad, luego asintió. Sin decirle una palabra más, los 3 se fueron. La puerta se selló de nuevo. El plástico crujió una vez más, y estaba solo, en el silencio y la oscuridad. Día 22. Los últimos días han traído más cambios. Mi cuerpo ha sufrido otra serie de transformaciones. Procesos rápidos y descontrolados que ningún modelo biológico conocido podría describir. Unas horas después del examen, un dolor insoportable me invadió. Sentí como si mis huesos se estuvieran separando, como si mi cuerpo estuviera tratando de reorganizarse desde adentro. Una presión aguda y punzante se acumuló debajo de mis costillas, y una fuerza desgarradora y tirante viajó a lo largo de mi columna vertebral. El dolor venía en ciclos, desvaneciéndose, luego regresando en otra región. Mi espalda era lo peor. Estaba seguro de que mis costillas estaban a punto de estallar a través de mi pecho. Mis ojos también comenzaron a doler. La presión parecía acumularse detrás de ellos, un pulso profundo dentro de mi cráneo. Sentí como si solo una fina membrana impidiera que se rompieran. Cuando el dolor finalmente inundó toda mi cabeza, perdí el conocimiento. Cuando desperté, todo era diferente. Mi visión se había vuelto antinaturalmente nítida. Podía ver los latidos del corazón de los guardias más allá de la puerta. Pulsaciones rítmicas y rojas, como si la pared fuera transparente. No solo los veía, los sentía. El ritmo de su respiración, la leve vibración de sus cuerpos inmóviles. El apartamento también había cambiado. Cada mueble estaba en su lugar, pero nada se sentía familiar. La puerta ya no era la misma. Había sido reemplazada por metal grueso, y no tenía manija.
parecía impenetrable, como si hubiera sido construida específicamente para mí. Y hay algo más. Un olor. Esta mañana, un olor extraño, dulce, casi hipnótico llenó el aire. Era el tipo de olor que haría que el estómago de un humano se revolviera, y sin embargo me sentía atraído por él, irresistiblemente. La fuente era el refrigerador. Cuando lo abrí, el horror se apoderó de mí. Estaba lleno de carne en descomposición, restos de animales, huesos, vísceras. Las larvas se arrastraban entre la carne, y el aire vibraba con el sonido de las moscas. Y aún así el olor era tentador. Entonces llegó el hambre. No el tipo humano ordinario, sino algo primordial y abrumador. Era como si el hambre de los últimos días se hubiera condensado en un solo impulso violento. Caí de rodillas ante el refrigerador y comencé a comer. No sé cuánto duró. Solo recuerdo el sabor, sal, hierro, el regusto agridulce de la podredumbre. La carne apestaba, pero con cada bocado sentía algo profundo, instintivo, algo que solo podía llamarse satisfacción. No podía parar. Día 24. Estoy completamente deshecho. Después de la repugnante comida de anoche, caí en algo parecido a un trance. Se sentía químico, como una intoxicación. Mi cuerpo se relajó, mi mente se despejó y caí en un estado profundo y constante que se parecía al sueño, aunque dudo que lo fuera. Cuando desperté, todo parecía igual que antes, pero de alguna manera nada lo era. Los guardias de afuera habían cambiado de nuevo. Podía sentir la diferencia. Su sudor olía diferente, y uno de ellos tenía un leve soplo en el corazón que podía escuchar a través de la pared. No necesitaba verlos, simplemente sabía que estaban ahí. Pero no fue eso lo que me rompió. Fue el reflejo. Por aburrimiento, deambulé por el apartamento y me encontré en el baño. Cuando miré al espejo, lo que me devolvió la mirada ya no era humano. Mi cuerpo es anatómicamente irreconocible. La piel es gris, desprovista del calor de la circulación. El tejido subyacente carece del tinte rojo de la sangre oxigenada. Mis ojos brillan débilmente en rojo, quizás se ha formado una nueva capa de pigmento dentro de la retina. Mis dientes sobresalen hacia adelante, afilados e irregulares. Los caninos grotescamente agrandados. Sangre oscura y seca forma costras en las comisuras de mi boca. Mi postura está encorvada, la columna arqueada, el cuello empujado hacia adelante, como un depredador a punto de atacar. Mis brazos parecen más largos que antes. Las uñas han sido reemplazadas por garras negras y queratinosas. Por un momento, me aparté del espejo. Algo humano aún se agitaba dentro de mí, algún eco primitivo de vergüenza o rutina. Me desnudé y me metí en la ducha. No sé por qué, quizás por instinto, o por el último reflejo de lo que solía ser mi yo humano. El agua estaba fría, pero mi piel no reaccionó. No hubo piel de gallina. No hubo temblores. Solo el sonido constante del agua corriendo por un cuerpo deforme. De toda mi ropa, solo los pantalones me quedan ahora. La camisa no me cabía por los hombros, y los zapatos ya no tenían sentido. Mis pies se han alargado, las uñas curvadas y con forma de garra. Volví a mirar mi reflejo, y esta vez, no sentí asco. Sentí ira. No ira humana, sino algo crudo, antiguo, un instinto sin un objetivo, solo una dirección. En lo profundo de mí, por debajo del pensamiento y el lenguaje, algo antiguo se ha despertado. No es emoción. No es razón. Es un hecho simple e innegable. Yo existo, y algo inimaginablemente antiguo dentro de mí tiene hambre. Día 10. Ya no sé cuántos días llevo encerrado aquí. El concepto de tiempo ha perdido todo significado. Mi reloj biológico, el sistema que una vez regulaba mi ritmo de sueño-vigilia, se ha derrumbado por completo. No sé si es de día o de noche. De hecho, ya ni siquiera estoy seguro de dónde estoy. He empezado a sospechar que el apartamento en el que vivo no es realmente mío. Es una copia demasiado perfecta. Todo está donde debe estar, pero los detalles traicionan la ilusión. Esto es solo una reproducción. No hay grietas en las paredes, la pintura es fresca, los arañazos y las manchas han desaparecido, como si la propia realidad fuera un modelo de laboratorio, reconstruido a mi alrededor una y otra vez. Lo que más me preocupa, sin embargo, es mi conciencia. No siempre estoy despierto. A veces todo se difumina, como si me estuviera deslizando en un sueño, pero estos no son sueños. Cuando regreso, la habitación es diferente, y mi cuerpo se siente como si hubiera luchado contra algo invisible. La última vez que recuperé la plena conciencia, el apartamento estaba en ruinas. Pero no de la forma en que alguien podría volcar muebles con rabia. Las paredes se habían derrumbado.
El yeso se había caído, los ladrillos estaban agrietados, y debajo de ellos vi una capa de metal grueso y reforzado, como si el apartamento fuera, en verdad, una celda de contención, una concha artificial construida para contenerme. Había marcas de garras en el metal. Gouges largos y profundos que coincidían perfectamente con la forma de mis manos. No necesito especular. Lo hice yo, pero no recuerdo haberlo hecho. No recuerdo nada. Mi conciencia salta como una máquina rota, y cada vez que vuelvo, hay un poco menos de mí. Mis pensamientos están inconexos. Las frases se fragmentan. A veces, cuando escribo una palabra, no la reconozco de inmediato. Es como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma, uno que mi cuerpo ya habla, pero mi mente ya no puede entender. No sé cuánto tiempo me queda antes de que me desmorone por completo. Pero necesito terminar esto, necesito escribirlo todo antes de que el otro se haga cargo. Página final. Estoy en otro lugar ahora. Una cámara metálica masiva y sellada. No puedo decir que me sorprenda, después de lo que pasó, esto se siente inevitable. En algún momento, el refrigerador se llenó de nuevo. Con carne muerta y podrida. Y comí. Mi cuerpo lo exigía, el olor me intoxicó. No pude resistirme. Entonces escuché el ruido. La puerta de metal se abrió, y sentí 7 latidos distintos. Todos latiendo al ritmo. Todos moviéndose más cerca. Los soldados. Uniformes negros, cascos, luces cegadoras. Sus rayos inundaron el apartamento. Mis ojos ardieron al instante, mi piel chisporroteó bajo los rayos, así que me quedé escondido en la oscuridad de la cocina. Los esperé allí, en las sombras. Una octava figura entró. El hombre con el traje amarillo para materiales peligrosos. Llevaba el mismo maletín metálico que antes. Objetivo localizado, dijo uno de los soldados, sosteniendo un pequeño dispositivo que emitía un pitido. En la cocina. Los demás asintieron. Entonces sus luces me encontraron. Cegadoras. El dolor se encendió, mi cuerpo tembló como si se estuviera desgarrando. Y entonces, sucedió. Algo se liberó dentro de mí. El otro, la cosa que comparte este cuerpo, tomó el control. La sensación no era humana. Era instinto, acorralado, furioso, primordial. Me escuché gruñendo, pero ya no sabía si el sonido venía de mí. Mi mente se atenuó, pero mis movimientos fueron rápidos, precisos. En un solo movimiento, alcancé al soldado más cercano y le rompí el cuello. Los rayos ardieron, las balas impactaron en mi carne, pero mi cuerpo no respondió. Sentí los impactos, pero no dolor, solo rabia. Uno por uno, los soldados cayeron. La habitación apestaba a sangre y metal. El médico tropezó hacia atrás, luego se dio la vuelta y corrió. Lo seguí a 4 patas, como un animal. Fue entonces cuando entró. Alguien nuevo, masivo, desconocido. Sostenía un extraño dispositivo que zumbaba mientras se encendía. Luego vino un destello, solo uno. Al momento siguiente, estaba al otro lado de la habitación. Algún tipo de arma, sin duda, el agujero en mi pecho era del tamaño de un puño. Mi sangre negra y viscosa se extendió por mi torso. La observé fluir y sentí, por primera vez, una especie de paz. Quizás este era el final. Quizás finalmente era libre. Pero no morí. Me desperté aquí. La herida todavía está ahí, pero se está cerrando. La tasa de regeneración celular es exponencialmente más alta que la línea de base humana. El proceso de muerte se ha detenido. Ahora vivo en esta prisión estéril y metálica. Me dejaron una cama, y mi diario. Nada más. No sé por qué pasó esto. ¿Por qué yo? Yo solo era un profesor de biología. Un hombre que creía en la división celular, la herencia y las leyes de la vida. Pero la vida que una vez conocí ya no se aplica a mí. Viviré aquí, para siempre, en la oscuridad, y observaré cómo todo lo que creíamos humano empieza a cambiar. Mi casa ha estado en mi familia por generaciones. Es una monstruosidad de 80 por 100 pies con más ventanas de las que puedo contar. Mi familia siempre ha tenido una estricta política de no tener sirvienta, así que yo mismo limpio todo, pero realmente no me importa. Me pongo unos audífonos y solo escucho música o un podcast mientras froto las encimeras y quito el polvo de las estanterías. Por suerte, trabajo desde casa, así que no tengo que salir a menudo. Vivo en la zona rural de Pensilvania, haciendo páginas web para empresas emergentes y esas cosas, nada loco. Puedo elegir mis horarios y pasar la mayor parte de mi tiempo haciendo feliz la casa. A ellos les gustan los ratones.
La heredé hace unos meses de mi madre. No se preocupen, todavía está viva, solo que se está haciendo demasiado mayor para cuidar de 24,000 pies cuadrados por sí sola. Diablos, soy un hombre de 26 años y todavía me cuesta en algunos momentos, así que, honestamente, me impresiona cuánto tiempo pudo hacer esto sola. En fin, después de que me la pasara como mi abuelo hizo con ella, empecé las tareas de inmediato. No necesitaba una lista ni nada. Visitaba mucho a mi abuelo cuando era pequeño y a mi madre cuando crecí, viéndolos hacer las tareas. Me mostraban cómo se hacían y cuándo, para que estuviera listo para el día en que me tocara a mí. Hasta ahora, todo ha ido bastante bien. Recibo la caja de ratones el sábado. El domingo, limpio el primer piso. El lunes, el segundo. El martes, trabajo en mi computadora. El miércoles, el tercero. El jueves, descanso. Y, por supuesto, alimento y cuido a los ratones durante toda la semana. El viernes es probablemente el día más difícil, honestamente. Los viernes por la mañana, las paredes estarán muy calientes al tacto y tendré que usar zapatos cerrados todo el día para evitar quemarme los pies. A veces, las paredes incluso adquieren una textura parecida a la carne. Me recuerda a la piel, si la piel no creciera con el cuerpo, sino que se estirara, justo al borde de romperse. También pulsa cada par de segundos. Los pulsos no son como un latido del corazón, sino más bien como contracciones repetidas, si pueden imaginárselo. Imagino que es un poco como se ve un útero cuando entra en trabajo de parto. Aún así, lo peor de los viernes, con diferencia, es cuando tengo que usar el baño entre las últimas horas de las 3 y las 6:30 de la tarde. Entraré en uno de los cientos de baños de la mansión para mear, solo para ser recibido por fila tras fila de ojos de todas las formas y colores mirándome. Algunos son obviamente humanos, pero otros se parecerán más a los ojos de cabras, perros, gatos o caballos, dependiendo del mes. Todos parpadean a diferentes horas, así que sé que siempre hay al menos un par mirándome en cada momento. Me cagaba de miedo cuando era niño, pero me he acostumbrado a la vista desde entonces. Ahora, simplemente me parece humillante. Intento ir al baño en la gasolinera más cercana, a 2 millas de distancia, si puedo evitarlo, pero cuando es una emergencia, me aguanto y voy a la casa. La forma en que todos esos ojos me miran, como si me estuvieran juzgando, podría estar solo un paso por debajo de la humillación pública. Las 7 de la tarde es la hora más importante del día los viernes. Normalmente, intento cenar temprano o hacer un día de trampa, para evitar cualquier conflicto con el cumplimiento del plazo. A las 6:45 de la tarde, voy a mi dormitorio a buscar la caja de ratones. Normalmente hay entre 15 y 20, la mayoría de ellos ratones de campo. Lo juro, es como si supieran lo que va a pasar cuando recojo la caja. Todos empiezan a chillar y a tratar de roer su pequeña prisión, pero, por supuesto, no pueden escapar. Están tan atrapados en esa caja como mi familia en la casa. Me dan un poco de pena, pero mi abuelo siempre me decía que es mejor aceptarlo. La casa es bastante grande, así que tardo unos 10 minutos en zigzaguear por los pasillos para llegar a la puerta del ático. Los otros 5 minutos los paso tratando de convencerme de subir. No quiero decir que le tenga miedo al ático, ya he superado eso hace mucho tiempo. Es el olor. Lo primero que me golpea cada vez que abro esa puerta es el hedor más horrible que he tenido el disgusto de oler. Lo más parecido que puedo comparar es el olor de un cadáver de animal que ha sido dejado a pudrirse en una humedad extrema durante días y días, excepto que imaginen eso multiplicado por 10. Mi madre solía decir cada vez, sin falta, cada vez que lo abría. Sí, sigue siendo absolutamente horrendo. Me pondría un tapón en la nariz o algo así, pero entonces tendría que respirar por la boca y no quiero arriesgarme a probar ese olor vil. Sé que suena estúpido, pero después de que hago todo lo posible por animarme durante un par de minutos, hago una pequeña cuenta atrás. 3, 2, 1. Entonces respiro hondo y corro a toda velocidad por las escaleras, mientras me ahogo con el olor. Mi madre solía encerrarme allí cuando era niño y me hacía sentarme en los primeros escalones a oscuras cuando hacía algo malo. Lo más que me dejó allí fue unas 2 horas cuando tenía 6 años. Recibió una llamada de mi escuela sobre mí interrumpiendo una lección varias veces, iniciando una discusión sobre quién sabe qué y hablando fuera de turno. Mi madre estaba furiosa por ello, llamándome una vergüenza, así que me dejó en las escaleras del ático. La quiero a morir y todo, pero siempre ha sido demasiado sensible sobre cómo la ven los demás. Todo lo que hacía mal o bien, ella lo veía inmediatamente como un reflejo de sí misma. Me ardían los ojos cuando abrió la puerta ese día y mi voz estaba ronca por los sollozos implacables y las súplicas para que me dejaran salir.
También odiaba el olor entonces, pero también era cuando todavía le tenía miedo al ático. Ella sabía cuánto me aterrorizaba. Es por tu bien, cariño. Ya verás. Tenía razón. Lo que hizo fue realmente su forma de hacerme acostumbrarme a lo que un día sería mi cada viernes por la noche. En fin, como decía, subiré corriendo a toda velocidad por las escaleras. Hay un buen número de escaleras para llegar al ático, así que no es una carrera corta. Mi abuelo dice que ganó todas esas medallas corriendo porque constantemente subía y bajaba las escaleras del ático. Sin duda, es un entrenamiento. No son en espiral ni nada, gracias a Dios, solo suben rectas. No hay interruptor de luz para las escaleras, así que uso una linterna o la función de linterna de mi teléfono para ver por dónde voy. Afortunadamente, en la parte superior del tramo, hay un interruptor en la pared para la habitación. Y cuando lo enciendo, siempre me recibe una habitación relativamente vacía, aparte de unas cuantas bolsas de basura metidas en la esquina y, por supuesto, el enorme y gordo par de labios rojo oscuro que se encuentran justo donde debería haber una chimenea. Los labios suelen estar agrietados y partidos, probablemente secos por la humedad del ático, de unos 8 pies de altura y 12 pies de ancho, casi llegando al techo y aplastando las paredes a ambos lados. En el suelo, debajo de los labios y por la mayor parte del ático, hay fluidos pegajosos y húmedos que hacen un ruido asqueroso contra mis zapatos cada vez que doy un paso. El líquido proviene de la persistente baba y escupitajo de los labios. Cuando sienten mi presencia, los labios empiezan a chasquearse y jadear con entusiasmo, babeando un diluvio de más saliva en el suelo a mi alrededor. Me acerco lentamente, y los labios se excitan más y más cuanto más me acerco. La saliva de su balbuceo de alegría a veces incluso me golpea en la cara y tengo que hacer todo lo posible por limpiarme la gran mancha pegajosa de mucosidad de los ojos y la boca sin vomitar. Siempre está caliente, casi caliente, y pútrido. El terrible olor que llena el ático proviene obviamente de su boca. Cuando estoy al alcance de los labios, extiendo la mano. Los labios se abren entonces solo un poco para revelar su boca. No tienen dientes, solo encías, pero los nervios que estarían en un diente permanecen, colgando y moviéndose un poco de los agujeros abiertos en su boca. La lengua se desliza hacia afuera, larga y húmeda, y prueba mi mano, lamiéndola como un perro, si la lengua de un perro fuera más grande que un cuerpo humano. Así es como se aseguran de que soy yo. No tienen ojos aquí arriba, así que confían en sus papilas gustativas para la aclaración. Una vez que han enjabonado completamente mi mano en su saliva, emiten un grito de placer. Suena como el grito de un zorro, pero más profundo y húmedo. Esa es mi señal para abrir la caja llena de ratones, que para entonces están enloquecidos. Los labios abren su boca por completo, revelando la boca abierta de oscuridad que espera en la parte posterior de su garganta, la baba aún goteando. Sin dudarlo, vierto sin ceremonias todos los ratones chillones y llorones en su boca. Las pequeñas criaturas se quedan patéticamente atascadas en los glóbulos de mucosidad en la boca de los labios, lo que les impide liberarse de la cálida y húmeda caverna que pronto será su tumba. Una vez que todos los ratones se retuercen en su lengua, los labios se cierran de golpe, antes de que un fuerte trago recorra la casa, sacudiéndola un poco, lo que significa que se han tragado su comida. Normalmente se lamerán los labios en exceso después de eso, como si buscaran cualquier ratón que se les haya escapado, antes de instalarse en lo que supongo que es la digestión. Cuando todo eso termina, me doy la vuelta y me voy, corriendo de vuelta por las escaleras y cerrando la puerta detrás de mí, siempre aliviado de estar bebiendo aire fresco y limpio. A la mañana siguiente, la casa está prácticamente como siempre. Las paredes vuelven a estar frías al tacto, el suelo no es un horno y mis baños no tienen mirones alineados en los azulejos. A las 4 de la tarde del sábado, recibiré la siguiente entrega de ratones. Entonces mi semana empieza de nuevo. No está tan mal. Se trata de acostumbrarse al trabajo como un joven de 18 años se acostumbra a ser adulto. Es solo una transición de ver el trabajo que hace otra persona a hacerlo tú mismo. Realmente, el único problema que encuentro que ocurre repetidamente es cuando los ratones no se entregan a tiempo debido al clima, una mezcla de paquetes o lo que sea. Esos viernes son las únicas veces que la casa consigue asustarme todavía. A los labios no les gusta no ser alimentados a tiempo. Pero, no los aburriré con mis quejas a menos que realmente quieran oírlas. No quiero dar la impresión de que no estoy agradecido por mi casa o que mi trabajo es más duro que el de algunas personas que probablemente realmente luchan. Solo me canso un poco a veces. Además, si alguien conoce un buen lugar o empresa para comprar ratones, por favor, házmelo saber. Intento variar las empresas a las que les hago pedidos para ver cuál les gusta más a los labios.
Porque realmente les gustan los ratones. Esta historia ocurre en el otoño de 1977, en un campamento que era de un amigo mío llamado Dave. Yo trabajaba con Dave en Fisher Body, una de las fábricas de automóviles de General Motors. Dave tenía un campamento en una zona pantanosa y me había dado permiso para cazar osos allí. No estaba solo en este viaje de caza de osos, mis compañeros eran mi esposa Sarah, mi hermana pequeña Whitney y su esposo Clive, y mi compa de caza Rick. Hay muchas historias que podría contarles, pero me abstendré. Rick y yo llevamos nuestros perros de caza de osos. Los perros rastrean un olor y persiguen al oso hasta que se trepa a un árbol, y luego los cazadores se acercan al árbol para matarlo. Se sabe que los osos han matado o herido a muchos perros cuando bajan del árbol. Pero he tenido mucho éxito cazando osos en la API, gracias a Dios, nunca he perdido un solo perro. Basta de eso, vamos a la historia. La temporada de osos comenzó el 10 de septiembre, y nos preparamos para una cacería de 2 semanas. Fuimos a cazar osos esa mañana y perseguimos a uno, pero nos evitó. Así que volvimos al campamento. Estábamos yo, Rick, Clive, Whitney y Sarah. Rick, Clive y yo estábamos sentados allí y nos levantamos y encendimos un fuego. Nos quedamos charlando mientras las chicas estaban en la cabaña preparando la cena con un mapache que Rick había cazado el día anterior. Les dimos de comer a nuestros perros y justo antes de que las chicas nos llamaran, todos mis perros que tenía atados alrededor del borde del pantano saltaron y fueron directo al final de sus cadenas y empezaron a ladrar al pantano. Estábamos mirando hacia allá, pero estaba lo suficientemente oscuro como para no ver nada. Entonces, de repente, todos los perros volvieron al árbol al que los había atado y se acostaron, excepto uno. Todos temblaban y se estremecían, excepto ese perro, la pequeña Shotgun. Era mi pequeña perra Bluetic, finalmente se acostó, pero no actuó tan asustada como los demás. Todos los perros de Rick corrieron directamente a sus casetas. Fue lo más extraño. Si hubiera sido un oso, no habrían actuado así, habrían querido ir tras él. Seguimos adelante y entramos a cenar. Luego salimos esa noche y teníamos el fuego encendido mientras nos sentábamos y hablábamos de los acontecimientos del día. Las chicas hicieron el postre y nos llamaron, así que entramos y jugamos al Euchre, eso es lo que jugamos en Michigan. Hacía mucho calor para septiembre ese día y después de que terminamos de jugar a las cartas, todos nos preparamos para ir a la cama. Nunca pensamos en cerrar la puerta mosquitera por lo caliente que hacía esa noche. Así que nos fuimos a la cama y por la mañana, escuché que la puerta mosquitera se abrió. Y a la 1 de la mañana escuché la puerta mosquitera chirriar y luego cerrarse de golpe. Escuché algo abrirse y escuché que se movía en la cocina. La cabaña solo tenía 2 habitaciones. El comedor y el dormitorio eran una sola habitación grande, y también había una sala de estar. No había electricidad, así que tenía una lámpara de gas colgada del techo que colgaba unos 30 centímetros. La única otra fuente de luz provenía de la luna llena, que entraba por una gran ventana panorámica. Había una litera de tamaño completo y Rick estaba en la litera de arriba y Sarah y yo estábamos en la de abajo. Podías ver casi como a la luz del día en la cocina, y de repente pude escuchar algo moviéndose. Lo que sea que hizo el ruido caminó justo enfrente de la mesa y giró como si supiera exactamente dónde estábamos. Estaba parado justo debajo de la luz y estaba encorvado para no golpearse la cabeza con la luz. Sus brazos colgaban. Parecían estar mucho más allá de sus rodillas porque estaba encorvado. Simplemente estaba parado aquí mirándonos. Me miró directamente y luego me levanté sobre un codo y lo estaba observando. Al principio pensé que era un oso, pero luego me di cuenta de que no podía ser por sus orejas, podía ver claramente. Estaban a los lados de su cabeza como un humano, no en la parte superior como un oso. Simplemente se quedó allí mirándonos. Todas nuestras armas estaban en las camionetas. Nunca tuvimos un arma en la cabaña, lo cual probablemente fue bueno. Si hubiera intentado y no hubiera logrado agarrar un arma, todos podríamos haber muerto. Simplemente me quedé allí y siguió mirándonos, pero simplemente se quedaba allí. Movía la cabeza y se movía, pero luego simplemente seguía mirándonos. Y mis perros estaban afuera gimiendo y haciendo escándalo, muertos de miedo. Si hubiera sido un oso, se habrían vuelto locos, pero solo estaban gimiendo. Tenía una linterna grande con batería de 8 celdas que poníamos entre la litera y el sofá cama. Estaba allí por si alguien tenía que ir al baño en medio de la noche, podía simplemente alcanzarla y agarrar esa luz. No estaba allí.
Siempre estaba allí, iba a encenderla. Quería saber exactamente qué era. No sabía si Whitney la había agarrado y había salido antes para ir al baño y no la había vuelto a poner o qué, porque siempre se ponía en ese mismo lugar. Simplemente me observó mientras yo estaba buscando. Fue entonces cuando pensé para mí mismo. Todos éramos cristianos, así que si ataca, estaremos bien. Se paró entre nosotros y la única puerta de salida de la cabaña. Tendríamos que haberlo atravesado o rodearlo, no había otra salida. Finalmente, fingí que estaba durmiendo en un esfuerzo por hacer que se fuera. Cuando abrí los ojos para echar otro vistazo, vi que se había movido hacia nosotros. Estaba a solo 1,5 metros de donde yo estaba acostado. Empecé a entrar en pánico y me estaba preparando para empezar a pelear si era necesario, pero luego escuché que la puerta mosquitera se abría y se cerraba de golpe. Los perros estaban muertos de miedo, pero nunca pareció molestar a ninguno de los perros, simplemente se fue. Así que simplemente me quedé allí, no podía volver a dormir. Simplemente contuve la respiración y recé para que no volviera. Después de que estuve seguro de que lo que fuera que era no iba a volver, me deslicé de la cama y me arrastré hacia la puerta. Cuando miré hacia la noche, lo vi asomándose por mi camioneta. Mi sangre se heló y rápidamente, pero en silencio, cerré la puerta principal y la cerré con cerrojo. Alrededor de las 2:30 de la mañana, mi hermana Whitney se despertó y tuvo que orinar. Se acercó a mí y dijo, Wyatt, ¿qué demonios les pasa a esos perros? Tratando de no causar pánico, mentí y dije, no lo sé, ¿por qué? Ella dijo, solo escúchalos. Están llorando allá afuera. Hay algo mal. Después de una larga y probablemente sospechosa pausa, dijo, realmente tengo que orinar. ¿Me acompañas al baño? Queriendo hacer literalmente cualquier otra cosa que eso, dije, sí, claro que sí. Extendí la mano para agarrar la linterna de nuevo y pregunté, ¿dónde está esa linterna? Normalmente la guardo aquí. Y ella dijo, oh, la puse en la mesita de noche. Y me acerqué, y en lugar de ponerla entre las camas, la había puesto en la mesita de noche. Señaló la mesita de noche y dijo, simplemente, la puse allí. Pensé que tenía más sentido que tenerla entre las camas, donde se puede perder. Y probablemente por una buena razón, no se sabe qué podría haber pasado si hubiera apuntado una linterna a esa cosa. Pero de todos modos, la acompañé y ella tomó la linterna y yo me quedé a medio camino entre la letrina y la cabaña. Ella fue al baño y volvimos a entrar, los perros todavía estaban todos conmocionados. Ella sacudió la cabeza y dijo, me pregunto qué está pasando, algo los tiene a todos conmocionados. Bueno, no quería decirle nada, yo era el único que lo vio y, por lo que pude ver, ahora estábamos a salvo. Luego, a lo lejos, escuché el chasquido de una rama o algo así. Wendy se detuvo y preguntó, ¿qué está pasando, Wyatt? Le aseguré que solo era un mapache y volvimos a entrar y a la cama. Me miró con curiosidad cuando cerré la puerta con cerrojo, pero no dijo nada. Para cuando volvimos a nuestras camas, los perros se habían calmado un poco. Tomé eso como prueba de que íbamos a estar bien. Dormí un poco y me levanté alrededor de las 5 de la mañana porque nos gusta salir al amanecer a buscar rastros de osos. Empecé a preparar el desayuno mientras los demás se despertaban. Teníamos huevos, patatas y un poco de salchicha para el desayuno. Yo lo empecé, pero Sara lo terminó. Mientras terminaban de preparar el desayuno, puse a los perros en las cajas de mi camioneta. Después del desayuno, alrededor de las 5:30 de la mañana, todos salimos. Whitney y Clive estaban en su camioneta y el resto estaban conmigo en la mía. Dave tenía un cable cruzando su entrada y después de que pasamos el cable y bajamos por el sendero unos 300 metros, saqué a mi perro Sport. Siempre ponía un perro delante de la camioneta y simplemente conducía lentamente detrás de él mientras caminaba por el sendero. Él iba tras el oso y yo saltaba de la camioneta y sacaba a los otros perros y los enviaba tras él. Bajamos por este sendero de caza y actuó de forma extraña, como si no quisiera. Por lo general, se movía de un lado a otro, pero esta vez se quedó justo delante de la camioneta. Bajaba un poco y se detenía y me miraba, nervioso como un gato en una perrera. Caminamos por este sendero de caza hasta la carretera donde Rick y Sarah nos encontraron y lo agarré y lo volví a meter en la camioneta. Luego fuimos hacia el sur por la carretera hacia la cabaña aproximadamente 3/4 de milla y giramos a la izquierda en un sendero que se dirigía hacia un lago donde sabíamos que a los osos les gustaba pasar el rato. Hay un gran cerezo al que los osos no podían resistirse. En esa época del año están maduros y los osos se estaban engordando para la hibernación.
Fui al huerto de cerezos y llevé a Sport por allí buscando rastros o un rastro de olor. Casi siempre empezábamos un oso allí, y simplemente no actuó bien, así que lo volví a meter en la camioneta. Volvimos por el camino y giramos hacia el sur aproximadamente un octavo de milla hacia otro pequeño sendero. Cuando fuimos, había un pequeño lago que mencioné. Lo volví a meter y conduje hacia el noreste alrededor del lago porque era un poco voluminoso para mí. Cuando lo volví a sacar, captó un olor a algo y se congeló en seco. Olía a algo que realmente no le gustaba, pero después de un poco de persuasión, lo hice seguir adelante. Así que, mientras tanto, estoy sentado en el capó de la camioneta para poder vigilarlo mejor y Sandra estaba conduciendo la camioneta. Así que le pedí que se detuviera y me deslicé de la camioneta, y empecé a caminar con Sport. Sport bajó por este sendero y yo caminé por el sendero detrás de él. El sendero llega a un punto en la parte trasera del lago. El pantano se extendía desde la cabaña hasta el lago. Lo seguí hasta el final de ese sendero y llegó al final de ese punto y levantó la nariz en el aire y simplemente se detuvo, y simplemente se congeló mirando hacia el lago. Gruñó un poco y todo el pelo se le erizó desde la cola hasta la nariz. Simplemente se erizó y se quedó allí mirando hacia el pantano. Empecé a mirar hacia donde él estaba mirando, pero no podía ver lo que él podía. Me miró y simplemente se dio la vuelta y comenzó a regresar hacia la camioneta con las piernas rígidas y sin aliento. Seguía a Sport caminando tan fuerte como pude. Sabía que había visto algo malo. El pelo de la nuca se me erizó porque sabía que si hubiera sido un oso, Sport habría ido directamente tras él. Se dirigió de vuelta a la camioneta, y yo tenía la puerta trasera de la camioneta bajada. Cuando nos acercamos a la camioneta, salió corriendo y saltó directamente a la camioneta y comenzó a esforzarse al máximo para meterse en la caja del perro con mis otros perros. Todavía no les había contado a Rick y a los demás nada sobre la noche anterior, pero estaba empezando a pensar que debería hacerlo. Esa noche, después de que volvimos a la cabaña, les conté a todos lo que había pasado la noche anterior. Whitney se enfadó inmediatamente y quería irse a casa y yo dije, nunca nos molestó. Entró en la cabaña, pero nos aseguraremos de cerrar las puertas ahora. Simplemente se quedó allí mirándonos. Y de todos modos, nos quedamos allí, teníamos otra semana completa para cazar. Por lo que sé, nunca más nos molestó y yo nunca lo molesté. Si hubiera encendido esa linterna, no se sabe qué podría haber pasado. 4 meses después, durante el almuerzo con Dave en Fisher Body, me contó que había vuelto a su cabaña para una escapada de fin de semana. Cuando llegó allí, vio que su cabaña había sido allanada y destrozada. Lo único que no estaba arruinado era en la litera inferior. La litera en la que Sarah y yo estábamos durmiendo. No le conté la experiencia que tuve, pero sabía que lo que fuera eso, entró a la mala. No estoy seguro de qué quería de nosotros ni por qué se esforzó tanto en preservar deliberadamente dónde estaba durmiendo. Después de todos estos años de contar esta historia a mis amigos, hijos y nietos, todavía no sé qué era. Y le ruego a Dios que nunca lo descubra.